Gracias, qué gusto que nos acompañen un día más desde la redacción de Más por Más. Hoy nos visita el secretario de Transportes y Vialidad del gobierno capitalino, Rufino H. León. Secretario, qué gusto que estés con nosotros, bienvenido. Al contrario. A ver, todavía eres secretario de Transportes y Vialidad, pero dentro de poco serás el secretario de la Movilidad de la Ciudad de México. Hasta en tanto se publique en la ley orgánica, la Asamblea, como sabes, ya lo ha registrado y ya lo aprobó. Solo esperamos que se publique en la ley y entonces habrá esa transformación a secretario de Movilidad. ¿Por qué movilidad? Hasta hace poco tiempo, pues la Secretaría, quizá el espíritu de la misma, era así el transporte, tanto público como privado, también las vialidades, las calles, quizá olvidando un poco el tema de los nuevos transportes, hablo de la bicicleta, quizá de la motocicleta, y del peatón, un actor fundamental en las calles de la capital. Claro, ¿por qué movilidad? Porque el esquema hoy tiene que ser más integral. Cuando hablamos de transportes y vialidad, que hoy por hoy el enfoque de regulación está encaminado hacia allá, hablamos de infraestructura, hablamos de vehículos y hablamos de vialidades. Si tú cambias ese paradigma hacia la regulación de movilidad, enfocas la regulación de esta Secretaría, desde luego, en correlación con las instancias muy vinculadas con SEDUBI, con Medio Ambiente y otras dependencias, a establecer un esquema de movilidad integral. Esquema de movilidad integral en donde el eje fundamental y el actor principal de esa unidad va a ser el peatón, como ya se ha venido comentando, el peatón, el usuario de transporte público, el usuario de bicicleta, y en el último escalón de esa pirámide está el auto particular. A ver, hace poco tiempo relativamente hubo un alza en las tarifas del transporte público. Por supuesto que a nadie le gusta el alza. Si uno hiciera un sondeo, una encuesta y le preguntaran si quiere pagar más, no, definitivamente ganaría el no. Pero cuando se pone en una balanza y quizás se analiza lo que se va a cobrar por lo que se va a recibir, quizá valdría la pena. Ahora, ¿el sistema del transporte en la ciudad es eficaz, es eficiente, es de calidad, es seguro para los usuarios? ¿De dónde cojea y hacia dónde tendríamos que caminar para mejorar? De acuerdo. Aquí habría que hacer un antecedente. Tarifa, considerar, y además todo el mundo lo sabemos, las tarifas de transporte público de la ciudad, en la modalidad que quiera, son las más baratas a lo mejor del mundo. ¿Cuál ha sido el tema del transporte? Es importante esto que dices. El boleto del metro aquí en el Distrito Federal está en 3 pesos. Así es. En una ciudad, por ejemplo, como Nueva York, si lo hiciéramos la conversión, estaría arriba de los 30 pesos. Así es decir, es una diferencia abismal en donde hay un subsidio. El gobierno, todos pagamos el subsidio para que el sistema de transporte colectivo metro, por ejemplificar con uno nada más, sea mucho más barato. Y en ese tema, además del transporte que opera el gobierno, que sabes son 4 organismos, históricamente también hemos tenido que equilibrar el tema del transporte concesionado. ¿Qué ha pasado? Que los saltos tarifarios han tenido que ser con una connotación de números cerrados por 2 cosas. Uno, porque no puedes desprenderlos muchos del servicio que presta el gobierno de la ciudad a través de sus organismos, y 2, porque como está el esquema actualmente de pago a través de a veces alcancías, de aturitos o pago directo, no te permite moneda fraccionaria. Entonces eso ha hecho que las alzas al servicio, como sucede ahora, pues se estén dando cada 2 o 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque aumentarle a las personas de tajo 50 centavos un peso, pues es muy agresivo. A ver, el alza, digamos, estaría justificada en términos de que la gasolina va subiendo y ahora lo vemos cada mes. El asunto es, ¿qué nos van a dar a cambio? Los permisionados, los concesionados, para que nosotros queramos pagar más, porque uno paga más por recibir un mejor servicio. Servicio mejor, claro. Ahí pareciera un círculo vicioso. Se cuestionó al principio y nos dijeron, bueno, es que para poder aumentar, primero es necesario que el transportista ofrezca un servicio mejor. Aquí el tema es que con esos aumentos, el último fue hace 5 años, la condición, y eso está sustentado desde luego, en que estaban los transportistas, haría mucho más difícil, si no es que imposible, proporcionar un servicio mejor, no a la altura de lo que requiere la ciudadanía, pero un servicio con ciertas mejorías. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para no caer en este círculo vicioso? Hicimos un estudio, un muestreo de cómo está la condición del transportista y decidimos aumentarles. Como sabes, fue todo un proceso. Ellos pedían al principio 3 pesos, luego 2 pesos. Finalmente se llegó a un acuerdo con ellos de aumentar solamente 1 peso, aclarando que la tarifa mínima actual es de 4 pesos, a diferencia del Estado de México, que es 8 pesos hoy, con el aumento que se dio hace algunos días. Y entonces dimos ese aumento. ¿Contra qué está condicionado? Pues con una mejora que sí va a ser real, que se está viendo en las calles. Se pusieron plazos sobre esa mejora. Se habló de tiempos, se habló de qué cambiar, de qué modificar.
de incentivos también, porque pues sí, puede quedar, digamos, en el papel y firmado incluso un acuerdo, pero tiene que haber, yo no sé si un castigo o una sanción, pero al menos sí un plazo para medir si se está haciendo o no. Claro, ¿qué plazo se fijaron y en qué sentido va esto? Ya se está haciendo, se fijaron, como sabes, 10 puntos ahí muy importantes. Sobre todo enfocamos la revisión hacia aquellas cosas que más molestan al usuario y que la mayoría de ellas, por desgracia, se circunscriben a la operación del conductor. Uno, en principio dijimos, quitemos todos los elementos prohibidos que tengan las unidades, quitemos lo que molesta al usuario a nivel de que el operador traiga acompañantes, de que traiga el estéreo a todo volumen, de que traiga calcomanías por todos lados, de que traiga escapes deportivos, ruido excesivo y demás. Y entonces establecimos ahí todo un escenario de regulación en estas cosas. Otra situación importante es que ellos deben crear un fondo ahí de garantía para la renovación del parque vehicular. ¿La responsabilidad sobre quién recae? ¿Sobre el dueño del camión, de la ruta, el permisionado? ¿Sobre quién? Porque de pronto vemos no nada más unidades que se van desbaratando prácticamente conforme avanzan, que no cuentan con medidas de seguridad para los usuarios, que en muchas ocasiones violan el reglamento de tránsito porque van con un pasaje mucho mayor del que podrían manejar. Y luego vemos a choferes, no quiero generalizar porque hay buenos, por supuesto, pero también vemos a choferes o menores de edad o que no están capacitados para manejar una unidad de transporte público. Hay una responsabilidad solidaria. Uno de los temas también es justamente un compromiso para que en las unidades no sean operadas por menores de 23 años, que es un esquema importante. Hoy ocurría eso, hoy había menores de edad. Sí, claro, había muchos menores. Estamos viendo en las calles que se ha cambiado ese concepto. En el tema de responsabilidad recae de manera solidaria y subsidiaria en el operador y en el concesionario. Y en una tercera fase en las organizaciones de transporte de la ciudad. ¿Hay sanciones y hay castigos? Sí, claro, y castigos severos. ¿Qué es lo que está pasando? Si hablamos de plazos, el convenio se firmó el 3 de abril, se dio un periodo de un mes para efecto de que los transportistas pusieran en condiciones las unidades para tratar de cambiar lo que en ese mes se podría cambiar, el tema de conducción del operador, de la forma de comportamiento con los usuarios. A partir del 3 de mayo se empezó un programa ahí que hemos diseñado para inmovilizar las unidades. ¿Por qué inmovilizarlas? Si actuáramos en el tema de tratar de meterlas al corazón, y lo digo con la responsabilidad que implica como secretario de Transporte y Vialidad, pues prácticamente dejaríamos a la ciudadanía con un porcentaje ahí alto de, es decir, unidades sin operar. Si fueran tan enérgicos como quien no cumple esto, nos quedaríamos sin... Dejaríamos el 30% de parque vehicular fuera. Es decir, únicamente hoy en día, el 30% del parque es un cálculo que traemos ahí, claro. ¿Cumple con la...? No, un 30% está en condiciones que hay que solventar y que lo estamos haciendo. El 70% en cuanto a condiciones mecánicas, condiciones de operación, tiene ahí la forma de operar en condiciones óptimas en cuanto a carrocería, en cuanto a sistema eléctrico y demás. 30% de los autobuses, de los microbuses que circulan en la capital sobre del país, todo no están en condiciones. Sobre todo microbuses, autobuses, la mayoría... 30% de los 30%. Entonces, estamos trabajando en ello. ¿Qué hicimos? Establecimos un programa con el INVEA, con el Instituto de Verificación Administrativa, y lo que estamos haciendo en términos de la ley, desde luego, lo estamos inmovilizando. ¿Qué implica eso? Hacemos operativos permanentes, traemos 20 puntos fijos todos los días, traemos un esquema de células fijas 10, y lo que hacemos en cuanto detectamos que hay una violación a las condiciones que en principio establece la ley, y en segundo lugar a los términos del convenio, les pegamos un sello de suspensión que solo les garantiza ir a resguardar el vehículo a su casa o un taller, le retiramos las placas, porque sería la pregunta, como garantías que no circulen, le retiramos la tarjeta de circulación y les damos un plazo de 30 días para que arreglen sus unidades. ¿Qué te dicen los dueños de estos camiones? Porque no les debe hacer muy en gracia. No, mucha molestia. Incluso quiero decirte que a la semana siguiente ya había manifestaciones de los transportistas, ¿no? Desde luego que no cedimos ni vamos a ceder, hablamos con ellos, los retuvimos, ni siquiera los dejamos llegar al Zócalo, y el esquema es cómo tomamos medidas drásticas, que lo vamos a hacer, lo estamos haciendo para cambiar el tema en beneficio de los usuarios, ¿no? Entonces ha habido mucha inconformidad. Sin embargo, el día de hoy eso también es muy pragmático. Si tú sales a la calle, ves los microbuses en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque el concesionario se está preocupando por cambiarles la cromática, por verificar el sistema de dirección, por ver que el vehículo no tire aceite, y en general
general que las condiciones incluso internas de las unidades que de afuera no se verían sobre todo estén mejores, ¿no? Hemos visto lamentablemente accidentes en donde no solamente hay muchos heridos, sino en donde hay personas que llegan a perder la vida por la irresponsabilidad de muchos choferes que incluso van echando carreritas. Sí, qué bueno que lo comentas. Esta administración estamos actuando con severidad hoy por hoy, y qué bueno que lo haga en tu programa. A partir de ayer suspendí una empresa de camiones, que eso se antojaría complicado. ¿Qué es lo que sucede hoy? Cuando hay un accidente en donde haya lesionados de no tanta gravedad, de inmediato interviene una célula de la Secretaría, va a nuestra área jurídica, va al área de apoyo vial y va personal que busca la atención de los usuarios, que sean canalizados a los nosocomios. Establecemos una comunicación inmediata con los líderes de la organización y garantizamos que se les resarce el daño, que sean atendidos. Cuando lamentablemente hay decesos, revocamos la concesión individual de los concesionarios, suspendemos las rutas mínimo por 15 días y en ese tenor actuamos. ¿Qué es lo que sucede en las empresas de transporte que ya operan bajo un esquema no de hombre-camión? Pues se antojaba complicado hacerlo. Sin embargo, ¿qué es lo que determinamos? Que tampoco vamos a crear un esquema de impunidad. Entonces, hoy por hoy, en una ruta que transita del metro Chapultepec a Aragón, la tenemos suspendida, está trabajando ahí RTP, pero el tema concreto es que hay un rigor sobre la aplicación de la ley y no vamos a permitir. Y no se van a detener frente a nadie. No, pues imagínate. A ver, ¿no? ¿Quién controla el transporte público en la ciudad? Hay grupos, por supuesto, de poder, pero lo pregunto en el sentido de ¿quién dejó de hacer su chamba para que estos grupos fueran tan poderosos y para que estos grupos pudieran, de alguna manera, hacer y deshacer a placer, pudieran mantener las unidades como las tienen? No hablo de todas, pero sí del 30% al menos, para que pudiera haber menores de edad conduciendo o para que hubiera personal que no está capacitado a bordo de las unidades, pues jugando con la vida de los usuarios, de los pasajeros. Hablo de lo que se dejó de hacer antes para que el día de hoy se tengan que tomar este tipo de medidas. Yo creo que el tema de la situación en que está el transporte actualmente viene de la última década. ¿Por qué de la última década? Porque los vehículos, que en su mayoría microbuses tienen un promedio de 20 años de antigüedad, se antojaría, y en términos legales tendría que ser que a los 10 años hubiesen de haber cambiado por vehículos de mayor confort, mejor capacidad y demás. No se ha hecho, a lo mejor ha habido un relajamiento ahí, no ha habido un programa de sustitución vehicular serio, y eso nos ha llevado a dos cosas. Uno, a que el tema del operador como eje fundamental del sistema de transporte hoy por hoy circule, o hasta hace algunos días circulaba en un tema de anarquía, y que las unidades con ese descuido tengan tal deterioro que incluso cuando hay un accidente, un tema de siniestralidad, pues tengamos consecuencias fatales. ¿Qué es lo que estamos haciendo a partir de ahora, Manuel? Muy categóricamente tenemos la instrucción del jefe de gobierno de hacer una transformación del transporte público de la ciudad basado en dos cosas. Uno, en la aplicación estricta de la ley, que lo estamos haciendo. No vamos a permitir impunidad, no vamos a permitir que los líderes tradicionales nos digan que nos van a cerrar una calle, que nos van a cerrar la secretaría y que nosotros no actuemos, porque venimos a eso. Y dos, ¿están acostumbrados a hacer eso? Sí, pero también nosotros estamos acostumbrados a contener estas situaciones y no vamos a ceder por presiones de ninguna especie, ¿no? Antes sí se cedía. Pues antes por eso al menos utilizan esa manera como chantaje. Sí, reitero, la cuestión en la ciudad, sin limitar su derecho a la manifestación, a la libre expresión, el tema es que no podemos afectar a la ciudadanía, no podemos poner en riesgo al usuario, y hoy por hoy incluso he tenido manifestaciones en la Secretaría, ¿no? Pero con el mismo esquema que llegan, pues se tienen que retirar. Yo no estoy cediendo a presiones. Hay líderes ahí que han venido con 30, 40 microbuses y piden, incluso exigen que tu servidor vaya y los atienda y les resuelve. Desde luego que estoy para eso me pagan, para eso estoy aquí en la Secretaría de Transportabilidad, pero el tema tiene que ser de orden, tiene que ser sobre el esquema de la base legal de operación del transporte de la ciudad, y reitero, no permitiremos impunidad. Estamos actuando fuertemente en el tema de la siniestralidad, estamos regularizando ahí la situación también del parque vehicular, y la cuestión aquí es cómo logramos como eje de esta estrategia integral de movilidad que el transporte público se meta al orden. Ahí tendríamos que llegar, digamos, a ese escenario. El problema es quiénes se oponen a que lleguemos a esa, es decir, qué grupos no se sienten cómodos con que sea la autoridad
quien lleve las riendas y quien tome las decisiones en torno al tema. Hay grupos, hay mafias incluso del transporte público. Sí, desde luego. Los líderes tradicionales, Manuel. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que quienes quieren seguir manteniendo el tema como ancestralmente se ha venido manejando, pues desde luego hay una oposición al cambio. ¿Qué es lo que buscamos? Perdón, nada más que me detenga en esta parte. ¿Son liderazgos, son grupos, son mafias con intereses de qué tipo? ¿Económicos, políticos, protegidos por quiénes? Te explico, claro que sí. ¿Cómo está el esquema actual de la operación de transporte de la ciudad? Las concesiones para prestar el servicio de transporte colectivo se expidieron tradicionalmente, porque además así lo decía la ley, bajo un sistema de hombre-camión. Es decir, yo tengo una concesión, saco mi microbús, si quiero el lunes no salir, no salgo, puedo contratar un operador en la mañana, otro en la tarde, lo manejo yo y lo maneja quien sea. Y las concesiones para explotar los recorridos o las rutas que tienen los concesionarios se otorgaron a asociaciones o sociedades civiles. Entonces eso te coloca en un estado muy complicado, porque esas sociedades o asociaciones civiles tienen como objeto la representación de esos agremiados ante las autoridades. ¿Qué es lo que pasa? Y lo digo abiertamente, que esos líderes de las organizaciones han utilizado ese objetivo social para con sus agremiados, pues para hacer sus trámites, para buscar un esquema a veces que se venía dando en contubernio con empleados menores, para buscar trámites, para hacer ahí cosas indebidas y para, en esa idea de representación, pues sacarle dinero a esos concesionarios. Pero incluso con beneficios políticos, y lo pregunto porque cuando uno ve los mítines electorales, y hablo desde diputados, delegados, jefe de gobierno, pues la gente, los acarreados, que todos los partidos replican ese ejercicio, pues llegan en unidades del microbús, llegan en transporte público. Sí. ¿Alguien se beneficia o a alguien pretenden beneficiar desde esas posiciones quienes buscan el poder? Por eso pregunto si hay un contubernio, si hubo tolerancia o si incluso hay complicidad de parte de algunos concesionados, de algunos permisionados, de quienes tienen el control, digamos, en la operatividad del transporte y de las autoridades en torno. De las autoridades en torno, categóricamente te digo que no. Hoy por hoy, desde luego que la representación incluso de algunos representantes populares, llámese diputados, líderes y demás, tiene el límite justamente de la investidura o la situación que ellos pueden tener a nivel gremial, pero el entendimiento incluso legal de esos líderes con las secretarías en términos legales, tenemos sociedades debidamente acreditadas, nos entendemos con el líder, te reitero, no puede ni habrá presión política de una especie, incluso en algunos temas hay de presión que a veces puede haber para la tolerancia de ciertos grupos, pues desde luego que no estamos cediendo ni cederemos. ¿Cuáles son los intereses que están atrás? Como dices, desde luego son intereses económicos, a veces intereses políticos que van más allá de esa representación en la ciudad, porque ahora que hablas de intereses económicos uno piensa en lo que obtienen como ganancia quienes, no hablo de los choferes, sino quienes controlan las rutas y quienes tienen decenas de camiones, de microbuses. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale en términos económicos? A lo mejor sería muy aventurero hacer una estimación, simplemente yo te comento una cosa, el promedio de operación o los índices de ocupación de las unidades en la ciudad, el mínimo es más o menos de 800 pasajeros por día. Entonces tú multiplica un promedio de tarifa de 5 pesos por eso y te da cantidades importantes que le permiten subsistir al concesionario, que le permiten pagarle al operador y que también le permiten, muchos se manejan, y lo digo en tu programa abiertamente, a través de cuotas. Esa representación y esa defensa que dicen tener los líderes, pues es lo que tiene un precio. Entonces nos organizamos, los 100, 200 o los que seamos de la ruta, y a cambio de esa representación te tenemos que dar una cuota semanal, ¿no? Ahí está el interés y el miedo que tienen los transportistas de la ciudad por transformarse en empresa. Entonces, esa reticencia que han tenido históricamente y que hoy tienen, pues va enfocada en eso, que en el momento que tú te hagas empresa, que es un esquema de transparencia en rendición de cuentas, el esquema operativo y de planeación, pues acabas con el negocio, ¿no? Secretario, de cuando tú llegaste, digamos, con los antecedentes, con todo lo que hemos conversado, ¿cuánto le ponías al transporte público como calificación en la ciudad? Pues mira, como están las cosas, y si te di un contexto general, pues yo le ponía un 6, ¿no? 6. Así es. Hoy estamos en ese 6, digamos, estamos de panzazo. ¿A dónde tendríamos que llegar? Pues yo creo que a un 8, a un 9 en esta administración. Tenemos un esquema ahí integral para cambiar las cosas en la ciudad. ¿Qué es lo que queremos? Te reitero, ya en esa idea de Secretaría de Movilidad, donde un eje importante justamente es el transporte público, y en esa regulación de una estrategia integral
movilidad que queremos hoy, en el tema concreto del transporte público, migrar hacia un sistema integrado de transporte. ¿Qué implica eso? Que puedas hacer una integración operativa. ¿A qué me refiero? A que puedas rearticular todo el sistema de transporte de la ciudad, una integración física de las unidades también para buscar que disminuir distancias de viaje, para buscar que el viaje sea más eficiente, pero también buscamos una integración tarifaria a través de una tarjeta, un medio único de pago y una integración informativa que le permita al ciudadano, a través de diversos medios tecnológicos o físicos, poderse movilizar en la ciudad sin mayor problema. ¿Qué buscamos en segundo lugar? Pues un esquema de movilidad con menos autos, no es una de las estaciones importantes. Eso, ¿cómo lo logras? A través de la gestión del estacionamiento, que ya lo estamos haciendo con otras instancias, parquímetros, estacionamientos, fortalecimiento del mismo transporte público que invite al que tiene su vehículo a subirse a un transporte de calidad para poderse transportar en la ciudad. ¿Qué estamos buscando también? Lo que ya comentamos, la cultura de la movilidad. En la ciudad, te comentaba hace un ratito, no solo hablemos de camiones, de autobuses, sí, claro, que se hable de muchas más cosas. Que se hable de medios alternativos, pero también incentivar en la gente una cultura vial. Yo te comentaba que un muestreo que hicimos algunos años nos dio alarma ahí que un porcentaje muy alto, a lo mejor 60% de las infracciones que se cometen en la ciudad son conscientes y son de manera intencional. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho en el tema de la cultura vial. Cuando alguien se da una vuelta en U prohibida, o cuando alguien se estaciona en un lugar en donde no está permitido, o cuando alguien se brinca al carril del Metrobús, en el 60% de las ocasiones sabe que eso es que está cometiendo una infracción y que tendría que haber una sanción, es decir, busca deliberadamente evadir una sanción, burlar a la autoridad. Y entonces, que también forma parte de esa estrategia integral de movilidad que se ha estado mencionando en los medios, el tema de la carga, cómo buscamos las logísticas de carga en la ciudad para buscar una mayor regulación de los sistemas, que eso implica incluso una regulación federal. El impacto que tiene la carga en la Ciudad de México se traspola hacia todas las entidades del país. Estamos trabajando en ello, estamos teniendo ya reuniones con seguridad pública, con medio ambiente, hoy que también hablamos ahí de ciertas precontingencias que se han venido presentando en la ciudad, y vamos a meterle mucho a la regulación de carga. Y lo más importante es cómo integras toda esa estrategia en un tiempo real en la ciudad, en un esquema de compartir el espacio público, de privilegiar el tema del transporte de la ciudad y desde luego buscar el esquema de mitigar la contaminación. Que es importantísimo, hemos vivido estos últimos días prácticamente en precontingencia ambiental. Por supuesto que el transporte no tiene toda la culpa, pero sí es corresponsable de lo que vivimos, y quizá habría que acotar, delimitar, sancionar, mejor no lo sé, pero algo hay que hacer para que los niveles de contaminantes bajen, tanto en la industria, por supuesto, como en los privados, pero importantísimo en el transporte público. Claro, hay mucho de ello va justamente en la planeación, el rediseño o las adecuaciones geométricas que podamos hacer en la ciudad para buscar que el tráfico en la ciudad pueda ser más fluido. En el tema del transporte público, parte de lo que tiene impacto en la contaminación pues es la anarquía con la que nos movemos en algunas rutas de la ciudad, en donde el transportista se para donde levanta la mano el usuario. También hay que trabajar ahí con los usuarios, y entonces otro de los compromisos que ya comentaba es establecer un esquema de paradas fijas, es decir, en donde inexorablemente el transportista sepa que se tiene que parar en un punto específico, pero también el usuario. Es un esquema ahí medio antagónico, porque todas las personas en la ciudad quisieran que el transporte se pare saliendo de su casa, pero nadie quiere una base por razones obvias cerca en de la su puerta casa, de su casa, ¿no? Claro, Entonces hay que trabajar ahí mucho en eso. Secretario, muchísimo que platicar contigo. Te invito a que hagamos este ejercicio, si te parece, pues de manera periódica, para que nos vayas dando los avances y para que también nosotros podamos ir pues recibiendo las inquietudes, las denuncias incluso que pueda haber, y que vayamos evaluando cómo se está moviendo el transporte. Gustoso, tenemos muchos temas que empezaremos a detonar pronto también, la parte bonita de los programas, todo este diseño de esa estrategia que he comentado, pues de luego tiene que empezar a proyectarse en acciones que ya tenemos diseñadas. Vamos a pronto, yo creo la próxima semana, anunciar cómo va a ser este proceso de transformación. Me encantaría cuando tú me invites a estar en tu programa y desde luego poder comunicar pues en cuanto comiencen a presentar, ¿te parece? Si muy bien, das la vuelta para acá de regreso y platicamos. Con gusto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretario. Manuel. Gracias a usted por vernos. Aquí nos encontramos mañana desde la redacción de Más por Más.